Elena Martínez apretó el botón del ascensor con fuerza, como si pudiera descargar en ese pequeño círculo de plástico toda la frustración acumulada durante los últimos 15 años. Mientras el viejo elevador del edificio de la calle Princesa en Madrid subía lentamente hasta el 5º piso, repasaba mentalmente lo que iba a decirle a su tía Carmen. Esta vez sería diferente. Esta vez pondría límites. El ascensor se detuvo con un chirrido metálico, y Elena respiró hondo antes de salir. El pasillo olía a estofado, probablemente de la vecina del 5C que siempre cocinaba en exceso. Se detuvo frente a la puerta de su tía, con el sobre amarillo apretado contra su pecho. Dentro llevaba todos los recibos, todas las transferencias bancarias, todos los pagos que había realizado durante 15 años. Más de 180.000 euros que habían salido de su cuenta para mantener a una mujer que ahora se negaba a ayudarla cuando ella realmente lo necesitaba. «Tía Carmen, soy yo, Elena», dijo después de tocar el timbre 3 veces. Escuchó el inconfundible sonido de las zapatillas de su tía arrastrándose por el parquet. Carmen siempre se movía así, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano. Era parte de su teatro. Algo que Elena había tardado demasiado tiempo en comprender. «¡Sobrina! ¡Qué sorpresa tan agradable!», exclamó Carmen al abrir la puerta, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No te esperaba hoy. Pasa, pasa. Acabo de preparar un café». Carmen Martínez, de 65 años, vestía una bata cara de seda que Elena le había regalado en Navidad. Su pelo teñido de castaño estaba perfectamente peinado, y sus uñas, recién hechas en algún salón de belleza, brillaban con un tono coral. No había rastro de la mujer desvalida que lloraba por teléfono cada vez que se acercaba el día de pagar la hipoteca. El apartamento era espacioso y luminoso, situado en una de las mejores zonas de Madrid. Elena recordaba perfectamente el día en que su tía la había llamado, desesperada, diciendo que el banco iba a embargarle el piso tras la muerte de su marido. «No tengo a nadie más, Elena. Tú eres mi única familia», le había dicho entre sollozos. Y Elena, quien acababa de recibir la herencia de sus padres fallecidos en un accidente, no dudó en ayudarla. «Siéntate, cariño. ¿Qué te trae por aquí en martes? Normalmente vienes los domingos», dijo Carmen, sirviendo café en unas tazas de porcelana fina que Elena también había pagado. «Tía, tenemos que hablar de algo importante». Elena colocó el sobre amarillo sobre la mesa de centro. Carmen miró el sobre con recelo, como si pudiera adivinar su contenido. Por un segundo, algo parecido al miedo cruzó por sus ojos, pero rápidamente lo disimuló con otra sonrisa forzada. «¿Qué es eso? ¿Algún problema?», preguntó, sentándose en el sillón frente a Elena. «Necesito que me devuelvas parte del dinero que te he estado dando todos estos años», dijo Elena directamente. «Tengo una situación médica. Necesito operarme. Y mi seguro no cubre todo el tratamiento». Carmen se quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. La dejó sobre la mesa con un movimiento calculadamente lento. «¿Devolvértelo? Pero Elena, ese dinero ha sido un regalo. Tú misma dijiste que querías ayudarme porque soy tu única familia. ¿Cómo podría devolvértelo? Apenas llego a fin de mes con mi pensión». Elena sintió cómo la rabia subía por su garganta, pero se contuvo. Había ensayado esta conversación decenas de veces. «Tía, en estos 15 años te he dado más de 180.000 euros. He pagado tu hipoteca, tus facturas, tus vacaciones, incluso la reforma de la cocina. Nunca te he pedido nada a cambio, pero ahora realmente lo necesito. Solo te estoy pidiendo 30. 0 euros para mi operación». Carmen se levantó del sillón, súbitamente envejecida, arrastrando de nuevo los pies. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, dándole la espalda a Elena. «No tengo ese dinero, sobrina. Lo sabes perfectamente. ¿De dónde quieres que lo saque? ¿Crees que si lo tuviera no te ayudaría? Me duele que pienses así de mí después de todo lo que hemos pasado juntas». Elena abrió el sobre y comenzó a sacar documentos, colocándolos ordenadamente sobre la mesa. «Tía, sé que compraste un apartamento en Valencia hace 3 años. Está a tu nombre. Lo encontré registrado en el catastro. Lo pagaste al contado, 120.000 euros.
Dinero que yo te di para arreglar las goteras y la calefacción de este piso. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Carmen se giró lentamente. Su rostro transformado. Ya no quedaba rastro de la mujer frágil y desvalida. «¿Has estado espiándome?», dijo con voz fría. «No, tía. Simplemente necesitaba saber dónde ha ido a parar el dinero que con tanto esfuerzo he ganado. El dinero que me dejaron mis padres y que he estado compartiendo contigo, porque creía que lo necesitabas desesperadamente». Carmen se acercó a la mesa y miró los papeles sin tocarlos. Su expresión se había endurecido, revelando una mujer muy diferente a la que Elena creía conocer. «No voy a darte nada, Elena. Ese dinero me lo has dado voluntariamente. No hay ningún documento que diga que eran préstamos. Son regalos, y los regalos no se devuelven». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Siempre había sabido, en el fondo, que su tía era manipuladora, pero jamás imaginó que llegaría a este nivel de frialdad. «Tía, por favor, tengo que operarme. Es una cirugía importante». La voz de Elena se quebró, algo que no había planeado. «Lo siento, Elena. No puedo ayudarte». Carmen recogió las tazas de café. «Creo que es mejor que te vayas ahora. Tengo una cita en la peluquería». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. 15 años. 15 años dedicados a mantener a esta mujer, sacrificando sus propios sueños, posponiendo comprar su propia casa, limitando sus vacaciones. Todo para que ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, la tratara como a una extraña. «No voy a irme, tía. No hasta que hablemos de esto seriamente. He traído todos los recibos, todas las transferencias. Podemos llegar a un acuerdo de devolución a plazo si no puedes darme todo de una vez». Carmen dejó las tazas en el fregadero con un golpe seco. Cuando se giró, su rostro había cambiado nuevamente. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Cómo puedes hacerme esto, Elena? Después de todo lo que he sufrido. Primero la muerte de Antonio, luego mis problemas de salud. Eres lo único que tengo en este mundo. ¿Y ahora me tratas como si fuera una criminal? Me estás rompiendo el corazón». Elena se había preparado para la manipulación emocional, pero aún así sintió una punzada de culpa. 15 años de condicionamiento no desaparecen fácilmente. «No se trata de eso, tía. Se trata de necesidad real. Tengo que operarme en menos de 2 meses. Si no consigo el dinero, las consecuencias podrían ser graves». «¿Y crees que yo no tengo necesidades?». Carmen alzó la voz. «¿Crees que a mi edad es fácil vivir con una pensión miserable? ¿Sabes lo que cuesta la medicación que tomo?». «Medicación que yo pago, tía», respondió Elena recuperando la firmeza. «Como pago todo lo demás. Y ahora sé que tienes un segundo apartamento. Probablemente lo estés alquilando y recibiendo ingresos que nunca has mencionado». El rostro de Carmen se transformó una vez más, esta vez en una máscara de furia apenas contenida. «Sal de mi casa ahora mismo, Elena. No voy a tolerar que vengas a acusarme de estas cosas. Si tanto te ha costado ayudarme, haberlo dicho antes. Yo no te he obligado a nada». Elena recogió los documentos y los volvió a meter en el sobre. Se sentía agotada emocionalmente, como si hubiera corrido una maratón. «Piénsalo, tía. No quiero llegar a extremos, pero necesito ese dinero. Es importante. Te daré unos días para que lo reconsideres». Mientras salía del apartamento, Elena no podía imaginar que esa conversación cambiaría su vida para siempre, y no de la manera que esperaba. No sabía que su tía ya estaba planeando algo mucho peor que simplemente negarse a devolver el dinero. Algo que convertiría a la víctima en verdugo y al verdugo en víctima. Al llegar a su pequeño apartamento alquilado en Arganzuela, Elena encontró a su amiga Lucía esperándola en la cafetería de la esquina. Lucía Domínguez había sido su amiga desde la universidad, y era la única persona que siempre había visto a través de la manipulación de Carmen. «¿Cómo ha ido?», preguntó Lucía, empujando una taza de té hacia Elena. «Por tu cara, diría que no muy bien». Elena se desplomó en la silla, exhausta. «Ha sido terrible, Lucía». Se ha negado rotundamente. Primero dijo que no tenía el dinero, pero cuando le mencioné lo del apartamento en Valencia, cambió completamente. Se puso furiosa. Luego intentó manipularme con lágrimas y finalmente me echó de su casa.
Lucía negó con la cabeza, no sorprendida en absoluto. Te lo dije, Elena. Esa mujer nunca te ha querido. Solo te ha utilizado. Desde el día en que tu tío Antonio murió y descubrió que habías heredado, te vio como su plan de jubilación personal. No puedo creer que haya sido tan estúpida. Elena dio un sorbo a su té, que ya estaba frío. 15 años, Lucía. 15 años dándole todo lo que me pedía. ¿Sabes cuántas veces he pospuesto comprar mi propio piso porque siempre había alguna emergencia con el suyo? Lo sé, amiga. Te lo he dicho 1000 veces. Pero nunca es tarde para abrir los ojos. Ahora, ¿qué vas a hacer con la operación? Elena se pasó una mano por el pelo, preocupada. No lo sé. Tengo ahorrados unos 10.000 euros, pero necesito al menos 40.000 para la operación y la recuperación. Podría pedir un préstamo, pero con mi sueldo de profesora, sería difícil devolverlo rápidamente. ¿Y si vendes algo? ¿El coche, quizás? Sugirió Lucía. Mi coche tiene 12 años, Lucía. No sacaría ni 3.000 euros por él. Elena suspiró profundamente. Le daré a mi tía unos días para reconsiderarlo. Quizás cuando lo piense mejor, se dé cuenta de qué es lo justo. Lucía tomó la mano de su amiga, su expresión seria. Elena, escúchame. Conozco a personas como tu tía. No va a reconsiderar nada. De hecho, ahora que sabe que has descubierto lo del apartamento en Valencia, probablemente esté pensando en cómo protegerse. Ten cuidado. Elena asintió, aunque en el fondo todavía guardaba una pequeña esperanza. A pesar de todo, Carmen seguía siendo su única familia, la hermana de su madre, la persona que la había llevado al parque cuando era niña, antes de que el dinero lo estropeara todo. Dame unos días, Lucía. Si para el viernes no he recibido noticias de ella, buscaré otras opciones. Esa noche, Elena no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada euro que había dado a su tía a lo largo de los años. El primer año después de la muerte de Antonio, cuando pagó 6 meses de hipoteca mientras Carmen se recuperaba del shock. Luego los arreglos del apartamento, las facturas médicas, las vacaciones que Carmen necesitaba por prescripción médica y, lo más doloroso, los 120.000 euros para las supuestas reformas que habían terminado convertidos en un apartamento en Valencia. El miércoles pasó sin noticias de Carmen. El jueves, Elena intentó llamarla, pero su tía no contestó el teléfono. Para el viernes, estaba realmente preocupada, no tanto por su tía, sino por su propia situación médica. El tiempo corría en su contra. Decidió hacer un último intento y se presentó en el apartamento de Carmen el sábado por la mañana. Nadie respondió a la puerta, aunque Elena podía escuchar movimiento dentro. Su tía estaba evitándola deliberadamente. «Tía Carmen, sé que estás ahí. Por favor, necesitamos hablar», dijo Elena, golpeando la puerta con más fuerza. La puerta del apartamento vecino se abrió y una señora mayor asomó la cabeza. «Está perdiendo el tiempo, joven. Doña Carmen se fue ayer a Valencia. La vi salir con 2 maletas grandes. Dijo que estaría fuera un tiempo». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Valencia. Su tía había huido a su segundo apartamento, el que había comprado con el dinero que ella le había dado. La realidad la golpeó con toda su fuerza. No solo no recuperaría su dinero, sino que Carmen estaba dispuesta a desaparecer para evitar enfrentarse a sus responsabilidades. Mientras Elena bajaba lentamente las escaleras, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros, no podía imaginar que lo peor aún estaba por llegar, que aquella conversación del martes no había sido el final de algo, sino el comienzo de una pesadilla que transformaría su vida para siempre. Mientras Elena enfrentaba esta traición que cambiaría su vida para siempre, tú que estás siguiendo esta desgarradora historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de traición y redención como esta. 3 días después, Elena estaba en su despacho de la universidad, intentando concentrarse en corregir exámenes. Como profesora de literatura española en la Universidad Complutense, normalmente disfrutaba leyendo las interpretaciones de sus alumnos sobre Lorca o Cervantes. Pero ese día, las palabras se desdibujaban frente a sus ojos mientras su mente volvía una y otra vez a la traición de su tía. El sonido de su teléfono móvil la sobresaltó.
Un número que no reconocía parpadeaba en la pantalla. Por un momento pensó que podría ser Carmen, llamando desde otro teléfono, quizás para disculparse. «¿Diga?», contestó con un nudo en el estómago. «¿Elena Martínez Rodríguez?», preguntó una voz masculina, formal y distante. «Sí, soy yo. Le llamo de la comisaría de policía de Chamberí. Necesitamos que se presente hoy mismo para declarar en relación a una denuncia que se ha presentado contra usted». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Una denuncia? Debe haber algún error. Yo no he hecho nada. Señora Martínez, no puedo darle más detalles por teléfono. Le sugiero que se presente lo antes posible, y sería conveniente que viniera acompañada por un abogado». La llamada terminó, dejando a Elena en estado de shock. ¿Una denuncia? ¿Contra ella? No tenía sentido. Ella nunca había tenido problemas con la ley, ni siquiera una multa de tráfico en los últimos años. Con manos temblorosas, llamó a Lucía. «Lucía, ha pasado algo terrible». Su voz temblaba. «Me acaba de llamar la policía. Dicen que hay una denuncia contra mí. Quieren que vaya a declarar hoy mismo». «¿Qué? ¿Una denuncia por qué?». La sorpresa de Lucía era evidente. «No lo sé. No me han dado detalles. Estoy aterrada, Lucía. Nunca he estado en una comisaría». «Tranquila, Elena. Debe ser algún malentendido. Mi primo Alberto es abogado. ¿Recuerdas? Le llamaré para que te acompañe. No digas nada sin su presencia». 2 horas más tarde, Elena estaba sentada en una fría sala de la comisaría, junto a Alberto Domínguez, el primo de Lucía. Alberto, un hombre de unos 40 años con gafas y traje impecable, intentaba transmitirle calma, aunque él mismo parecía tenso. «No te preocupes, Elena. Sea lo que sea, lo aclararemos. No has hecho nada malo, ¿verdad?». «Por supuesto que no», respondió Elena, ofendida por la pregunta. «Nunca he tenido problemas con nadie». Un policía entró en la sala, llevando una carpeta. Se sentó frente a ellos con expresión seria. «Señora Martínez, está aquí porque su tía, Carmen Martínez Alonso, ha presentado una denuncia contra usted por acoso, amenazas y maltrato psicológico a persona mayor vulnerable». Elena sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. La habitación comenzó a dar vueltas a su alrededor. «¿Qué? Eso es absurdo. Completamente falso», logró articular. Alberto puso una mano en su brazo, indicándole que se calmara. «Oficial, mi cliente niega rotundamente esas acusaciones. ¿Podríamos conocer los detalles específicos de la denuncia?». El policía abrió la carpeta. «Según la señora Carmen Martínez, su sobrina ha estado extorsionándola durante años, forzándola a aceptar dinero para luego utilizarlo como medio de control. Afirma que recientemente, cuando se negó a darle una suma importante, la señora Elena la amenazó, la insultó y la hizo temer por su seguridad física, lo que la obligó a huir de su domicilio habitual». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si hubieran invertido completamente la realidad, convirtiendo su generosidad en extorsión y la avaricia de Carmen en vulnerabilidad. «Eso es una mentira absoluta», dijo, temblando de indignación. «He estado manteniendo económicamente a mi tía durante 15 años. Tengo todos los recibos, todas las transferencias bancarias que lo demuestran. Recientemente descubrí que ha estado utilizando mi dinero para comprarse propiedades a escondidas, y cuando le pedí que me devolviera parte para una operación médica que necesito, se negó y desapareció». El policía la miró con escepticismo. «Señora Martínez, su tía ha presentado grabaciones de sus conversaciones donde aparentemente usted la amenaza. También ha aportado testimonios de vecinos que corroboran su versión». «¿Grabaciones?». Elena estaba atónita. «¿Qué grabaciones?». Alberto intervino nuevamente. «Oficial, solicitamos escuchar esas supuestas grabaciones. Mi cliente tiene derecho a conocer las pruebas que se presentan contra ella». El policía asintió y presionó un botón en su teléfono. La voz de Elena surgió del aparato, distorsionada y claramente editada. «No voy a irme, tía. He traído todos los recibos. Si no me das el dinero, te arrepentirás. Piénsalo». Elena se quedó sin aliento. Reconocía fragmentos de su conversación del martes,
pero sacados completamente de contexto, unidos de manera que sonaran amenazantes. «Eso está manipulado», dijo, horrorizada. «Esas no fueron mis palabras exactas. Ha unido frases de diferentes momentos para hacerme parecer agresiva. También tenemos testimonios», continuó el policía. «La señora Pilar Gómez, vecina del 5B, afirma haberla escuchado gritar a su tía en múltiples ocasiones. Y el portero del edificio declara que la vio salir muy alterada el pasado martes, después de lo que él describe como una fuerte discusión». Elena no podía creerlo. Carmen había planeado todo esto meticulosamente. Había manipulado pruebas, convencido a vecinos, creado una narrativa completa en la que ella, Elena, era la villana. «Oficial, mi cliente niega categóricamente todas estas acusaciones», dijo Alberto con firmeza. «Solicitamos tiempo para preparar nuestra defensa y presentar pruebas que demuestren la verdadera naturaleza de la relación entre la señora Elena y su tía». El policía cerró la carpeta. Por ahora, no se presentarán cargos formales, pero se iniciará una investigación. Le recomendamos encarecidamente que no intente contactar con su tía, ya que podría interpretarse como un intento de coacción a la denunciante. Cuando salieron de la comisaría, Elena estaba en estado de shock. Se sentó en un banco cercano, incapaz de dar un paso más. «No puedo creerlo, Alberto. Ha invertido completamente la situación. Yo soy la víctima aquí, no ella. He gastado más de 180.000 euros en mantenerla, y ahora me acusa de extorsionarla. Es demencial». Alberto se sentó junto a ella, pensativo. «Elena, esto no es casual. Tu tía ha planeado esto cuidadosamente. Las grabaciones manipuladas, los testigos preparados. Esto no es una reacción impulsiva. Lo ha estado preparando, posiblemente desde hace tiempo, como un plan B en caso de que algún día le pidieras cuentas». «¿Qué voy a hacer ahora?». La voz de Elena se quebró. «Necesito ese dinero para mi operación, y ahora no solo no lo recuperaré, sino que podría enfrentarme a cargos criminales». «Vamos a luchar, Elena». Alberto apoyó una mano en su hombro. «Tienes las pruebas de todas las transferencias que has hecho. Puedes demostrar que le has estado dando dinero voluntariamente durante años. Y lo más importante, podemos probar que tiene un apartamento en Valencia comprado con tu dinero, lo que contradice su imagen de anciana vulnerable y sin recursos». Elena asintió, aunque se sentía completamente agotada. La traición de su tía había alcanzado un nivel que jamás hubiera imaginado. No solo se había negado a devolverle el dinero, sino que ahora intentaba destruir su reputación, su carrera, su vida entera. «Lo más difícil de entender», dijo Elena, mientras lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas, «es cómo alguien a quien he ayudado tanto puede querer hacerme tanto daño. ¿Qué le he hecho yo, Alberto? ¿Qué le he hecho para merecer esto?». Alberto no tenía respuesta para esa pregunta. El mal a veces no necesita justificación. Simplemente existe, prosperando en corazones donde la gratitud debería habitar. Esa noche, cuando Elena volvió a su apartamento, se sentía como una extraña en su propia vida. Las paredes familiares, los libros cuidadosamente ordenados en las estanterías, las fotografías de sus viajes, todo parecía pertenecer a otra persona, a una Elena que ya no existía. Esa Elena ingenua que creía en la bondad inherente de las personas, especialmente de su familia. Mientras se preparaba una taza de té, su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrió. «Espero que hayas entendido el mensaje, sobrina. Si sigues insistiendo con lo del dinero, las cosas se pondrán mucho peor para ti. Tengo más grabaciones y gente dispuesta a testificar. Piénsalo bien». Elena dejó caer el teléfono como si quemara. Su propia tía la estaba amenazando abiertamente. La mujer a quien había mantenido durante 15 años ahora la chantajeaba, utilizando una denuncia falsa como arma. Se dejó caer en el sofá, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su operación, su reputación, su sentido de la familia, todo estaba en peligro. Por primera vez en su vida adulta, Elena Martínez se sintió completamente sola y traicionada, pero en el fondo de su desesperación
Algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una chispa de indignación, de justa ira, empezó a arder. No permitiría que Carmen se saliera con la suya. No dejaría que 15 años de abuso financiero terminaran con ella siendo criminalizada. Tomó el teléfono y llamó a Alberto. «Vamos a luchar», dijo con determinación. «Con todas nuestras fuerzas. No dejaré que me haga esto». Al otro lado de la línea, Alberto sonrió. Esta era la actitud que necesitaban. «Empezaremos mañana mismo, Elena. Prepárate para una batalla difícil, pero justa. La verdad está de nuestro lado». Cuando colgó, Elena miró a su alrededor. Su pequeño apartamento alquilado, donde vivía modestamente mientras su tía disfrutaba de 2 propiedades financiadas con su dinero. Había sido una tonta, pero ya no más. La Elena ingenua había muerto esa noche, y en su lugar nacía una mujer determinada a luchar por lo que era justo. Afuera, Madrid seguía con su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en ese pequeño apartamento de Arganzuela. Pero para Elena, el mundo se había detenido, y luego había comenzado a girar en la dirección opuesta. Una dirección que la llevaría a descubrir no solo la verdadera naturaleza de su tía, sino también su propia fuerza interior. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena y Alberto se sumergieron en la ardua tarea de recopilar pruebas para su defensa. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada mensaje de texto de Carmen pidiendo dinero fue meticulosamente documentado y organizado. Elena se sorprendió al descubrir cuán sistemático había sido el abuso financiero de su tía. Revisando sus extractos bancarios de los últimos 15 años, patrones claros emergieron. Las emergencias de Carmen siempre coincidían con momentos en que Elena recibía algún ingreso extra, como su paga extra o un pequeño bono de la universidad. Era como si su tía tuviera un radar para detectar cuándo había más dinero disponible. «Es increíble», dijo Elena, mostrando a Alberto una carpeta llena de documentos. «Cada vez que yo progresaba económicamente, aparecía alguna crisis en la vida de mi tía. Cuando me ascendieron a profesora titular, de repente su caldera se estropeó y necesitaba 3.000 euros urgentemente. Cuando gané un premio literario con dotación económica, misteriosamente su techo comenzó a tener goteras que costaban exactamente la cantidad que yo había recibido». Alberto asintió mientras revisaba los documentos. «Esto es manipulación económica en su forma más pura, Elena. Tu tía ha estado drenando sistemáticamente tus recursos, asegurándose de que nunca pudieras acumular suficiente para independizarte completamente de ella. Lo más doloroso es que funcionó», admitió Elena. «Cada vez que pensaba en comprar mi propio piso, surgía alguna emergencia con el suyo, siempre posponiendo mis sueños para solucionar sus problemas. Y ahora tengo 45 años, sigo de alquiler y necesito una operación que no puedo pagar». Mientras seguían investigando, descubrieron algo aún más perturbador. Carmen no solo tenía el apartamento en Valencia, también había invertido en un pequeño negocio, una tienda de ropa en el centro de Madrid que estaba a nombre de una amiga. Un negocio que, según los registros, había sido abierto justo después de que Elena le diera 50.000 euros para tratamientos médicos especializados 3 años atrás. «Tu tía no solo te ha estado robando, Elena», dijo Alberto, mostrándole los documentos del registro mercantil. «Ha estado construyendo un imperio en la sombra con tu dinero, mientras se hacía pasar por una anciana desvalida y sin recursos». Elena sintió una mezcla de ira y devastación. 15 años de su vida, 15 años de sacrificios, para financiar las ambiciones ocultas de una mujer que ahora la acusaba de maltrato. «¿Cómo no me di cuenta antes, Alberto? ¿Cómo pude ser tan ciega?» «No te culpes», respondió él con amabilidad. «El abuso financiero dentro de la familia es una de las formas de maltrato más difíciles de reconocer, especialmente cuando viene envuelto en chantaje emocional. Tu tía utilizó tu sentido de la responsabilidad familiar y tu compasión contra ti. Eso no te hace tonta, te hace humana». Mientras recopilaban pruebas, también comenzaron a contactar con personas que pudieran testificar a favor de Elena. Lucía, por supuesto, estaba dispuesta a declarar sobre los años de abuso financiero que había presenciado.
También contactaron con antiguos vecinos de Carmen que habían visto a Elena llegar regularmente con compras, materiales de construcción y otros artículos que había pagado para su tía. Una tarde, mientras Elena revisaba viejos correos electrónicos buscando más pruebas, recibió una llamada que le heló la sangre. Era la universidad. «Profesora Martínez», dijo la voz formal del decano. «Necesitamos que venga a mi despacho mañana a primera hora. Han llegado a nuestra atención ciertas acusaciones que debemos discutir». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Carmen había llevado su campaña de difamación a su lugar de trabajo. «¿Qué tipo de acusaciones, señor decano?», preguntó, intentando mantener la calma. «Preferiría discutirlo en persona, profesora. Mañana a las 9:00, por favor». Cuando colgó, Elena llamó inmediatamente a Alberto. «Mi tía ha contactado con la universidad. El decano quiere verme mañana para hablar de ciertas acusaciones. Esto es una pesadilla, Alberto. Está intentando destruir mi carrera». «Tranquila, Elena». La voz de Alberto sonaba determinada. «Iré contigo mañana». «No pueden tomar ninguna medida basada solo en acusaciones sin pruebas. Y nosotros tenemos muchas pruebas de que tu tía es quien está mintiendo». Esa noche, Elena apenas pudo dormir. La idea de que su reputación profesional, construida durante décadas de trabajo duro, pudiera ser destruida por las mentiras de Carmen la atormentaba. ¿Hasta dónde llegaría su tía para evitar devolverle el dinero que le debía? A la mañana siguiente, Elena y Alberto se presentaron puntualmente en el despacho del decano. El hombre, de unos 60 años y expresión grave, los recibió con formalidad. «Profesora Martínez, hemos recibido una carta muy preocupante de una señora que se identifica como su tía», comenzó el decano, mostrando un sobre. «Afirma que usted ha estado acosándola y amenazándola para conseguir dinero, y que incluso ha llegado a hacerle temer por su seguridad física». Elena sintió que le faltaba el aire, pero Alberto intervino rápidamente. «Señor decano, mi nombre es Alberto Domínguez, abogado de la profesora Martínez. Esas acusaciones son completamente falsas y forman parte de una campaña de difamación orquestada por la señora Carmen Martínez para evitar devolver una suma considerable de dinero que debe a mi cliente». El decano pareció sorprendido por la presencia de un abogado. «¿Tiene usted pruebas de lo que dice, señor Domínguez?». Alberto abrió su maletín y extrajo una carpeta. «Tenemos documentación exhaustiva que demuestra que la profesora Martínez ha estado manteniendo económicamente a su tía durante 15 años, sumando más de 180,000 euros. Recientemente, cuando la profesora necesitó parte de ese dinero para una operación médica importante, su tía se negó y procedió a denunciarla falsamente para evitar sus responsabilidades. Aquí tiene copias de todas las transferencias bancarias, recibos y mensajes que lo prueban». El decano revisó los documentos con atención creciente. «Esto es muy diferente de lo que sugiere la carta», admitió finalmente. «Profesora Martínez, ¿por qué no me contó que estaba enfrentando esta situación?». «No quería mezclar mis problemas personales con mi trabajo, señor decano», respondió Elena con dignidad. «Siempre he mantenido mi vida privada separada de mi labor académica. Pero mi tía, al parecer, no tiene los mismos escrúpulos». El decano asintió, visiblemente aliviado al ver que la situación no era como la había pintado la carta. «Aprecio su profesionalidad, profesora. Y le aseguro que la universidad no tomará ninguna medida basada en acusaciones sin fundamento. Su reputación aquí es intachable». Cuando salieron del despacho, Elena sintió una pequeña victoria. Carmen había intentado destruir su carrera, pero había fracasado. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. «Esto demuestra que tu tía está dispuesta a llegar muy lejos, Elena», dijo Alberto mientras caminaban por los pasillos de la universidad. «Debemos prepararnos para cualquier cosa». Elena asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Había pasado del shock y la incredulidad a una resolución firme. Lucharía con todas sus fuerzas, no solo por el dinero que necesitaba para su operación, sino por su dignidad y su verdad. «Estoy lista, Alberto. Ya he perdido demasiado en esta historia. No perderé también mi integridad».
Mientras regresaban al despacho de Alberto para seguir preparando su defensa, Elena no podía evitar pensar en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hacía apenas unas semanas, su mayor preocupación era cómo convencer a su tía para que le devolviera parte del dinero. Ahora estaba inmersa en una batalla legal que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Pero algo había cambiado dentro de ella. La Elena que siempre cedía, que siempre se sacrificaba por los demás, estaba desapareciendo. En su lugar, emergía una mujer más fuerte, más decidida, dispuesta a luchar por lo que era justo, incluso contra su propia familia. Lo que Elena no sabía era que el verdadero punto de inflexión en esta historia aún estaba por llegar. Un descubrimiento que cambiaría por completo el curso de la batalla y revelaría hasta qué punto Carmen había estado manipulándola durante todos estos años. La investigación continuó durante las semanas siguientes. Elena y Alberto habían establecido una rutina. Por las mañanas, ella daba sus clases en la universidad, intentando mantener la normalidad en su vida profesional. Por las tardes, se reunían para seguir recopilando pruebas y preparando su defensa. Un martes por la tarde, mientras revisaban antiguos extractos bancarios en el despacho de Alberto, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Diga?», contestó Alberto con cautela. «¿Hablo con el abogado de Elena Martínez?», preguntó una voz femenina, vacilante. «Sí, soy Alberto Domínguez. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?». «Me llamo Sofía Vega. Era amiga de Carmen Martínez. Tengo información que creo que deberían conocer». Alberto hizo una seña a Elena, quien se acercó para escuchar la conversación. «La escucho, señora Vega. Preferiría hablar en persona. Lo que tengo que contarles es delicado. ¿Podríamos vernos hoy mismo?». Acordaron encontrarse en una cafetería discreta en el barrio de Malasaña 1 hora más tarde. Elena estaba nerviosa durante todo el trayecto. ¿Quién era esta mujer y qué información podía tener? Sofía Vega resultó ser una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, con el pelo canoso recogido en un moño. Parecía tensa mientras esperaba en una mesa apartada de la cafetería. «Gracias por venir», dijo cuando Elena y Alberto se sentaron frente a ella. «No estaba segura de si debía involucrarme en esto, pero después de lo que he visto, no podía quedarme callada». «¿Cómo conoce a mi tía?», preguntó Elena directamente. Sofía suspiró. «Carmen y yo fuimos amigas durante muchos años. Nos conocimos en un curso de pintura poco después de que muriera su marido. Nos hicimos cercanas, o eso creía yo». Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café, como si necesitara fuerzas para continuar. «Hace 2 semanas, Carmen vino a mi casa muy alterada. Me contó que había tenido una discusión contigo, que la habías amenazado, que temía por su seguridad. Me pidió que testificara a su favor si era necesario. Dijo que tú la habías estado extorsionando durante años». Elena sintió una punzada de dolor. La manipulación de Carmen era aún más extensa de lo que había imaginado. «Eso es completamente falso», dijo con firmeza. «He estado manteniendo económicamente a mi tía durante 15 años. Recientemente descubrí que ha estado utilizando mi dinero para comprarse propiedades a escondidas, y cuando le pedí que me devolviera parte para una operación médica que necesito, no solo se negó, sino que me denunció falsamente». Sofía asintió lentamente. «Al principio le creí, Elena. Carmen siempre ha sido muy convincente, pero algo no me cuadraba. Nunca antes la había oído hablar mal de ti. De hecho, siempre presumía de lo generosa que eras, de cómo la ayudabas económicamente. Así que empecé a hacer preguntas, y Carmen se puso nerviosa, defensiva». Sofía extrajo un sobre de su bolso. «Y entonces, hace 3 días, Carmen me pidió un favor. Quería que guardara estos documentos por ella. Dijo que no quería tenerlos en su casa por si tú aparecías de improviso. Los revisé después de que se fuera y... bueno, creo que deberían verlos». Alberto tomó el sobre y lo abrió. Dentro había varios documentos, escrituras de propiedades, extractos bancarios y algo que hizo que Elena ahogara un grito. Un plan detallado, escrito a mano por Carmen, sobre cómo manipular a Elena para que le diera dinero regularmente.
Estrategia para Elena. Se titulaba el documento. 1. Crear emergencias financieras justo después de que reciba su paga extra. 2. Mencionar problemas de salud cuando hable de viajes o grandes compras. 3. Mostrarme frágil y vulnerable cuando pida grandes cantidades. 4. Recordarle sutilmente que soy su única familia cuando se muestre reticente. Era un manual completo de manipulación emocional, escrito por la propia Carmen. El documento continuaba con una lista de éxitos financieros, detallando cada gran suma que había conseguido de Elena y en qué la había invertido realmente. «No puedo creerlo», murmuró Elena, sintiendo una mezcla de horror y validación. Lo tenía todo planeado desde el principio. «Hay más», dijo Sofía señalando otro documento. «Carmen tiene un hijo del que nunca te habló. Vive en Argentina. Le ha estado enviando dinero regularmente. Tu dinero, Elena». La revelación fue como un puñetazo en el estómago. ¿Un hijo? Elena había crecido creyendo que su tía no tenía hijos, que ella era su única familia. ¿Estás segura de esto?, preguntó Alberto, examinando el documento que mostraba transferencias regulares a Buenos Aires. «Completamente segura», respondió Sofía. «Carmen me habló de él en confianza hace años. Se llama Miguel. Tuvo que dejarlo con su padre en Argentina cuando era pequeño, por circunstancias que nunca me aclaró del todo. Cuando se casó con Antonio aquí en España, decidió no mencionarlo a nadie de su nueva familia, pero siempre ha mantenido contacto con él y, según me contaba, le enviaba dinero regularmente. Elena se sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada nueva revelación era más dolorosa que la anterior. No solo había sido manipulada y robada, sino que toda la narrativa de su relación con Carmen había sido una elaborada mentira. «¿Por qué me está contando todo esto, Sofía?», preguntó finalmente. «Carmen es su amiga». Sofía la miró directamente a los ojos. «Lo era, pero no puedo ser cómplice de algo así. Lo que Carmen te ha hecho es imperdonable. Utilizar tu generosidad durante años, manipularte emocionalmente, y luego intentar destruirte cuando le pediste ayuda. No puedo quedarme de brazos cruzados». Alberto guardó cuidadosamente todos los documentos. «Señora Vega, esto cambia completamente el caso. ¿Estaría dispuesta a testificar si fuera necesario?». Sofía dudó un momento, pero finalmente asintió. «Sí, no será fácil enfrentarme a Carmen, pero es lo correcto». Cuando salieron de la cafetería, Elena se sentía simultáneamente destrozada y fortalecida. El descubrimiento del plan de manipulación de Carmen y la existencia de su hijo secreto eran golpes duros, pero también eran las pruebas que necesitaban para demostrar la verdadera naturaleza de su tía. «Esto cambia todo, Elena», dijo Alberto mientras caminaban hacia el metro. «Con estos documentos y el testimonio de Sofía, no solo podemos defenderte de las acusaciones de tu tía, sino que podemos presentar una contrademanda por fraude y abuso financiero». Elena asintió lentamente. Una parte de ella todavía estaba procesando toda la información, especialmente la existencia de un primo en Argentina del que nunca había sabido nada. «¿Crees que deberíamos contactar con él?». «Con Miguel, el hijo de Carmen», preguntó. «Podría ser útil para el caso», respondió Alberto. «Pero piénsalo bien, Elena. ¿Estás preparada para abrir esa puerta?». Elena no tenía respuesta en ese momento. Su mundo se había vuelto irreconocible en pocas semanas. La mujer que creía conocer, la mujer a la que había mantenido y cuidado durante 15 años, resultaba ser una completa extraña con una vida secreta y un plan calculado para explotarla económicamente. Esa noche, sola en su apartamento, Elena lloró como no lo había hecho en años. No eran lágrimas de autocompasión, sino de duelo por la relación familiar que nunca había existido realmente, por los 15 años perdidos, por la confianza destruida. Pero cuando las lágrimas se secaron, una nueva resolución se había formado en su interior. Lucharía con todas sus fuerzas, no solo por recuperar su dinero, sino por la verdad y la justicia. Carmen había construido un castillo de mentiras y Elena estaba determinada a derribarlo, ladrillo por ladrillo. Lo que no sabía era que la batalla apenas comenzaba.
y que el camino hacia la justicia estaría lleno de obstáculos y sorpresas inesperadas. Pero por primera vez desde que todo había comenzado, Elena sentía que tenía una oportunidad real de ganar. Los acontecimientos se precipitaron en los días siguientes. Alberto presentó una contrademanda formal, acusando a Carmen de fraude, abuso financiero a familiar y falsa denuncia. Los documentos proporcionados por Sofía fueron fundamentales para construir un caso sólido. Elena también tomó una decisión difícil: contactar con Miguel, el hijo secreto de Carmen en Argentina. Alberto había conseguido su número de teléfono a través de los registros de transferencias. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Lucía mientras Elena miraba fijamente el teléfono. El número de Miguel ya marcado, lista para llamar. Necesito respuestas, Lucía. Necesito entender todo el alcance de la manipulación de Carmen. Con el corazón latiendo fuertemente, presionó el botón de llamada. Después de varios tonos, una voz masculina con acento argentino contestó. «Diga, ¿Miguel Álvarez?», preguntó Elena, sintiendo la boca seca. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?» «Mi nombre es Elena Martínez. Soy...». Dudó un momento. «Soy la sobrina de Carmen Martínez, tu madre». Un silencio largo siguió a esta declaración. «¿Elena?». La voz de Miguel sonaba sorprendida. «Mi madre me ha hablado de ti». «¿En serio?». Elena no pudo ocultar su sorpresa. «Ella nunca me habló de ti». Otro silencio, esta vez más tenso. «Esto es... inesperado», dijo finalmente Miguel. «¿Cómo has conseguido mi número?». Elena respiró hondo y decidió ser completamente honesta. «Miguel, estoy en medio de una situación legal complicada con tu madre. He descubierto que ha estado utilizando dinero que yo le daba para ayudarla para enviártelo a ti, entre otras cosas. Cuando le pedí que me devolviera parte porque necesito una operación médica, me denunció falsamente por maltrato». «Espera, espera», interrumpió Miguel, claramente confundido. «¿Dinero que tú le dabas?». «Mi madre siempre me dijo que el dinero que me enviaba venía de su pensión y de los ahorros que dejó mi padrastro Antonio». Elena sintió una punzada de dolor. Una mentira más en el elaborado entramado de Carmen. «No, Miguel. He estado manteniendo económicamente a tu madre durante 15 años. Más de 180.000 euros en total. Tengo todos los recibos y transferencias que lo demuestran. Esto es... no sé qué decir». La voz de Miguel sonaba aturdida. «Siempre me dijo que estaba bien económicamente, que no me preocupara por ella, que tú eras quien necesitaba ayuda ocasionalmente». La conversación continuó durante casi una hora. Miguel, un hombre de 42 años que trabajaba como ingeniero en Buenos Aires, estaba tan sorprendido como Elena por las revelaciones. Según él, Carmen le había pintado una imagen completamente diferente, que ella era autosuficiente gracias a la generosa pensión de Antonio y que Elena era quien a veces necesitaba ayuda financiera. «El dinero que me enviaba», me dijo que era un extra que podía permitirse. «Nunca mencionó que venía de ti», explicó Miguel, audiblemente afectado. «De hecho, siempre hablaba de ti como alguien a quien ella ayudaba, no al revés». «¿Te importaría testificar si fuera necesario?», preguntó Elena. «Tu testimonio podría ser crucial para demostrar el patrón de manipulación y mentiras de tu madre». Miguel dudó un momento. «Es mi madre, Elena. A pesar de todo, es mi madre. Pero tampoco puedo ser cómplice de algo así. Te enviaré una declaración jurada por escrito. Y si es absolutamente necesario, viajaré para testificar». Cuando terminó la llamada, Elena se sentía emocionalmente agotada pero también extrañamente aliviada. Por fin estaba viendo el cuadro completo, por doloroso que fuera. «¿Cómo ha ido?», preguntó Lucía, que había esperado pacientemente durante toda la conversación. «Carmen ha estado mintiendo a todo el mundo, Lucía. A mí, a Miguel, a sus amigos. Ha creado versiones diferentes de la realidad para cada persona en su vida, todas diseñadas para beneficiarla económicamente. Es una manipuladora maestra», asintió Lucía. «Pero ahora la tenemos, Elena. Con todas estas pruebas, no podrá salirse con la suya». Elena quería creerlo, pero una parte de ella seguía temiendo que Carmen encontrara alguna manera de retorcer la situación a su favor, como había hecho durante tantos años.
2 días después, recibieron una notificación. Se había fijado fecha para la vista preliminar del caso. Sería en 3 semanas. La jueza asignada, María Fernández, era conocida por su rigor y objetividad en casos de conflictos familiares. «Es una buena noticia», dijo Alberto cuando se reunieron para discutir la estrategia. La jueza Fernández tiene experiencia en casos de abuso financiero a personas mayores, pero también es muy escrupulosa con las pruebas. No se dejará engañar fácilmente por la actuación de víctima de tu tía. Los días previos a la vista fueron intensos. Elena y Alberto prepararon meticulosamente cada detalle de su defensa. Los documentos proporcionados por Sofía, el testimonio escrito de Miguel que había llegado desde Argentina, los registros bancarios que demostraban el flujo constante de dinero de Elena a Carmen durante 15 años, las pruebas de las propiedades secretas. Todo estaba organizado y listo. Mientras tanto, Elena seguía lidiando con su problema médico. La operación que necesitaba no podía posponerse indefinidamente. Los médicos le habían dado un plazo máximo de 3 meses, y ya había pasado 1. ¿Has considerado pedir un préstamo?, sugirió Lucía una tarde, mientras tomaban café en el apartamento de Elena. Lo he intentado, pero con mi sueldo de profesora, los bancos no me conceden la cantidad que necesito sin un aval, respondió Elena con frustración. Y la única persona que podría avalarme es precisamente la que me ha puesto en esta situación. ¿Y si vendemos algo? ¿Tienes alguna joya? ¿Algún objeto de valor? Elena negó con la cabeza. Todo lo de valor que tenía lo he ido vendiendo a lo largo de los años para ayudar a Carmen. Irónico, ¿verdad? La noche antes de la vista, Elena apenas pudo dormir. Repasaba mentalmente todo lo que diría, todas las pruebas que presentarían. Se imaginaba a Carmen en el juzgado, probablemente interpretando el papel de anciana vulnerable y asustada. ¿Cómo reaccionaría al ver a Sofía testificando en su contra? ¿Sabría ya que Elena había contactado con Miguel? A las 7 de la mañana, su teléfono sonó. Era Alberto. «Elena, ha ocurrido algo». Su voz sonaba tensa. «Carmen ha presentado un informe médico que certifica que está demasiado enferma para asistir a la vista. Han solicitado un aplazamiento». Elena sintió que la frustración la invadía. ¿Es otro de sus trucos? ¿Otro retraso para evitar enfrentarse a las consecuencias? Posiblemente, pero el informe parece genuino. Está firmado por un médico del Hospital La Paz. Podemos impugnarlo, pero llevaría tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena, temiendo la respuesta. Al menos 1 mes, probablemente más. 1 mes que Elena no tenía. Su operación no podía esperar tanto. ¿Qué opciones tenemos, Alberto? Podríamos solicitar que la vista continúe sin su presencia, basándonos en la urgencia médica que tú también enfrentas. O podríamos proponer una mediación extrajudicial. Sería más rápida, pero requeriría que Carmen estuviera dispuesta a negociar. Elena consideró las opciones. Conociendo a su tía, la mediación solo funcionaría si Carmen se sentía acorralada, sin otras salidas. Hagamos ambas cosas, decidió finalmente. Solicitemos que la vista continúe sin ella y, simultáneamente, propongamos una mediación. Si ve que el caso avanzará con o sin su presencia, quizás prefiera negociar. Alberto estuvo de acuerdo. Presentaron la solicitud esa misma mañana, argumentando la urgencia médica de Elena y aportando informes médicos que confirmaban la necesidad de una pronta intervención quirúrgica. Para sorpresa de ambos, recibieron respuesta apenas 2 días después. La jueza Fernández había denegado el aplazamiento solicitado por Carmen, considerando que las pruebas médicas no eran suficientemente concluyentes. La vista se mantendría para la fecha original, y si Carmen no podía asistir personalmente, debería estar representada por su abogado. «Es una victoria, Elena», dijo Alberto cuando le dio la noticia. «La jueza no se ha dejado engañar por la táctica dilatoria de tu tía». Sin embargo, la reacción de Carmen no se hizo esperar. Esa misma tarde, el abogado de Carmen contactó con Alberto proponiendo una mediación extrajudicial. «Lo que sospechábamos», comentó Alberto a Elena. Al ver que no puede retrasar el proceso, prefiere intentar una negociación donde quizás pueda manipular la situación a su favor.
¿Qué proponen exactamente?, preguntó Elena. Carmen estaría dispuesta a retirar la denuncia por maltrato si tú retiras la contrademanda por fraude. No menciona nada sobre devolución de dinero. Elena negó firmemente con la cabeza. Inaceptable. Necesito ese dinero para mi operación, Alberto. Y además, quiero que se haga justicia. No se trata solo del dinero, sino de 15 años de manipulación y mentiras. Estoy de acuerdo, asintió Alberto. Les responderemos que estamos dispuestos a negociar, pero nuestras condiciones mínimas incluyen la devolución de al menos 50,000 euros, además de la retirada de la falsa denuncia. La respuesta del abogado de Carmen llegó al día siguiente. Su cliente estaría dispuesta a devolver 20,000 euros en plazos mensuales durante 2 años, siempre que Elena firmara un documento eximiéndola de cualquier responsabilidad legal. Sigue siendo insuficiente, dijo Elena frustrada. Necesito 40,000 euros para la operación y los cuidados posteriores. Y los necesito ahora, no en plazos durante 2 años. La negociación continuó durante los días siguientes, con propuestas y contrapropuestas que no llegaban a satisfacer a ninguna de las partes. Mientras tanto, la fecha de la vista se acercaba inexorablemente. 3 días antes de la vista, Elena recibió una llamada inesperada. Era Miguel, desde Argentina. «Elena, estoy en Madrid». Su voz sonaba cansada, probablemente por el largo viaje. «He decidido venir personalmente. Creo que es lo correcto». Elena se quedó sin palabras por un momento. No esperaba que Miguel realmente viajara desde Argentina para testificar. «Miguel, yo no sé qué decir. Gracias». «No me agradezcas todavía», respondió él con tono sombrío. «He venido a ver a mi madre primero. Quiero escuchar su versión directamente. Después de eso, decidiré cómo proceder». Elena entendió perfectamente. A pesar de todo, Carmen seguía siendo la madre de Miguel, y él necesitaba darle la oportunidad de explicarse. «Lo entiendo. Haz lo que sientas que es correcto. Te llamaré después de hablar con ella», prometió Miguel antes de colgar. Elena pasó las siguientes horas en un estado de ansiedad, esperando la llamada de Miguel. ¿Qué le diría Carmen? ¿Lograría manipularlo como había hecho con tantos otros? Finalmente, cerca de la medianoche, su teléfono sonó. «¿Miguel?», contestó inmediatamente. «He hablado con ella, Elena». Su voz sonaba afectada. «Ha sido revelador». Al principio intentó mantener su versión, diciendo que el dinero que me enviaba era suyo, que tú eras quien la acosaba. Pero cuando le mostré las pruebas que me enviaste, cuando la confronté con fechas y cantidades específicas, finalmente se derrumbó. Elena contuvo la respiración. ¿Qué dijo? Admitió todo. Admitió que ha estado utilizándote económicamente durante años, que el dinero que me enviaba era tuyo, que inventó la denuncia por maltrato cuando le pediste que te devolviera parte. No sé cómo describirlo. No es la madre que yo creía conocer. Elena sintió una mezcla de vindicación y tristeza. Por fin, Carmen había admitido la verdad. ¿Pero a qué precio? ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó. Voy a testificar, Elena. Voy a contar todo lo que mi madre me ha confesado. Es lo justo. Cuando colgaron, Elena se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez desde que toda esta pesadilla había comenzado, sentía que la verdad finalmente saldría a la luz, que Carmen tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. La mañana de la vista amaneció clara y fresca en Madrid. Elena se vistió con cuidado, eligiendo un traje sobrio pero elegante. Quería proyectar dignidad y fortaleza, no victimismo. Alberto la recogió a las 8:30. En el coche también estaban Lucía y Sofía, quienes testificarían a su favor. Miguel los esperaría directamente en el juzgado. ¿Nerviosa?, preguntó Alberto mientras conducía. Extrañamente no, respondió Elena. Me siento preparada. Sea cual sea el resultado, por fin se sabrá la verdad. El Palacio de Justicia de Plaza de Castilla se alzaba imponente bajo el sol matinal. Mientras subían las escaleras hacia la entrada, Elena vio a una figura familiar esperando. Miguel. Era la primera vez que lo veía en persona, y no pudo evitar notar cierto parecido familiar con Carmen, especialmente en los ojos. «Elena», saludó Miguel, extendiendo su mano.
Es un placer conocerte finalmente, aunque hubiera preferido que fuera en otras circunstancias. Igualmente, Miguel, respondió ella, estrechando su mano. Gracias por estar aquí. Es lo correcto, dijo simplemente. Entraron juntos al edificio. El abogado de Carmen ya estaba allí, pero no había señal de ella. ¿No viene?, preguntó Elena a Alberto en voz baja. Parece que no. Probablemente seguirá con la estrategia de fingir estar demasiado enferma para asistir. La sala donde se celebraría la vista era más pequeña de lo que Elena había imaginado, pero formal y solemne. Tomaron asiento en el lado designado para ellos, mientras el abogado de Carmen hacía lo propio en el lado opuesto. A las 10 en punto, la jueza María Fernández entró en la sala. Era una mujer de unos 50 años, con expresión seria y mirada penetrante. «Buenos días a todos», saludó formalmente. «Antes de comenzar, debo informar que he recibido una comunicación importante esta mañana. La señora Carmen Martínez Alonso ha retirado formalmente su denuncia contra la señora Elena Martínez Rodríguez». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Elena miró a Alberto, quien parecía tan sorprendido como ella. Asimismo, continuó la jueza, se ha presentado un acuerdo extrajudicial firmado por ambas partes donde la señora Carmen Martínez se compromete a devolver la suma de 50,000 euros a la señora Elena Martínez en un plazo de 30 días, reconociendo que dicha cantidad proviene de préstamos no devueltos. Elena estaba atónita. No había firmado ningún acuerdo. Miró a Miguel, quien le devolvió una mirada significativa. «Su señoría», intervino Alberto poniéndose de pie. «Mi cliente no ha firmado ningún acuerdo extrajudicial. Desconocemos el origen de ese documento». La jueza frunció el ceño y examinó el documento. «Aquí hay una firma que supuestamente pertenece a la señora Elena Martínez, fechada ayer. Es una falsificación, su señoría», afirmó Elena con firmeza. «Yo no he firmado nada». La jueza miró al abogado de Carmen, quien parecía visiblemente incómodo. «¿Puede explicar esto, letrado?». El abogado se aclaró la garganta. «Su señoría, yo recibí este documento de mi cliente ayer por la tarde. Me aseguró que había sido firmado por ambas partes». Miguel se puso de pie. «Su señoría, mi nombre es Miguel Álvarez, hijo de Carmen Martínez. Ayer estuve con mi madre y puedo confirmar que ella misma admitió haber falsificado la firma de Elena en ese documento. También confesó que toda la denuncia por maltrato era falsa, inventada para evitar devolver el dinero que le debe a Elena». La jueza parecía cada vez más severa. «Esto es extremadamente grave. Falsificar firmas en documentos legales es un delito serio, al igual que presentar denuncias falsas. Vamos a proceder con la vista como estaba previsto, pero con estas nuevas circunstancias, se abrirá una investigación adicional por posible falsificación documental». Lo que siguió fue una sesión de casi 3 horas donde Elena, Lucía, Sofía y Miguel presentaron sus testimonios y pruebas. El abogado de Carmen, visiblemente desmoralizado, apenas pudo ofrecer una defensa coherente. Finalmente, la jueza tomó su decisión. «Basándome en las pruebas presentadas, declaro nula la denuncia por maltrato presentada por Carmen Martínez contra Elena Martínez, por ser manifiestamente falsa y malintencionada. Asimismo, ordeno a Carmen Martínez la devolución de 120,000 euros a Elena Martínez en un plazo máximo de 60 días. Esta cantidad representa una estimación conservadora de los fondos utilizados indebidamente. También ordeno una investigación por posible falsificación documental y falsa denuncia, con las consecuencias penales que pudieran derivarse». Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No solo había ganado el caso, sino que la jueza había reconocido plenamente el abuso financiero que había sufrido durante tantos años. Al salir del juzgado, bajo el brillante sol madrileño, Elena se sentía como si estuviera emergiendo de un largo y oscuro túnel. Miguel se acercó a ella. «Elena, quiero disculparme por todo lo que has pasado por culpa de mi madre», dijo con sinceridad. «Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. No tienes por qué disculparte, Miguel. Tú también has sido víctima de sus mentiras. De todas formas, quiero que sepas que me aseguraré personalmente de que te devuelva el dinero que te debe. Ya he hablado con ella.
y venderá el apartamento de Valencia inmediatamente. Si es necesario, yo mismo aportaré lo que falte. Elena se conmovió por el gesto. Gracias, Miguel. Eso significa mucho para mí. Se despidieron con un abrazo, prometiendo mantenerse en contacto. A pesar de las dolorosas circunstancias que los habían unido, Elena sentía que había ganado un primo, alguien que podría formar parte de su vida de una manera positiva. De camino a casa, acompañada por Lucía y Alberto, Elena reflexionaba sobre todo lo ocurrido. 15 años de su vida habían estado marcados por una manipulación constante, por un abuso financiero sistemático disfrazado de amor familiar. Pero ahora, por fin, era libre. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, notando su silencio. En lo extraño que es todo esto, respondió Elena. Durante 15 años, creí que estaba haciendo lo correcto, ayudando a mi única familia. Ahora me doy cuenta de que estaba alimentando una mentira, una relación tóxica, basada en la manipulación y la avaricia. No seas dura contigo misma, intervino Alberto. Tu generosidad no fue un error. El error fue de Carmen, al abusar de esa generosidad. Elena asintió, agradecida por sus palabras. Lo importante ahora es mirar hacia adelante, continuó Lucía. Podrás operarte, recuperarte y comenzar una nueva etapa de tu vida. Una etapa donde tú seas la prioridad. Tienes razón, dijo Elena, sintiendo una nueva determinación. Es hora de pensar en mí misma, por primera vez en muchos años. Gracias por acompañar esta impactante historia hasta el final. Si te ha conmovido tanto como a mí al contarla, deja tu like, compártela con alguien especial y suscríbete al canal. En los comentarios, cuéntame qué historia de traición y superación te gustaría ver en el próximo vídeo. Tu participación es fundamental para seguir trayendo estas historias que nos enseñan sobre la resiliencia humana. 3 meses después, Elena se recuperaba satisfactoriamente de su operación. Tal como había prometido, Miguel se había asegurado de que Carmen cumpliera con la orden judicial. El apartamento de Valencia se había vendido rápidamente, y Elena había recibido los 120.000 euros ordenados por la jueza. La investigación por falsificación documental seguía su curso, pero Carmen había evitado consecuencias penales graves al admitir su culpabilidad y acordar un proceso de mediación. Elena no había querido presionar por un castigo más severo. Para ella, recuperar su dinero y su dignidad era suficiente. Una tarde soleada de primavera, mientras Elena disfrutaba de un café en la terraza de su nuevo apartamento en el barrio de Chamberí, que había podido comprar gracias al dinero recuperado, recibió una llamada de Miguel. «¿Cómo estás, Elena?», preguntó con su característico acento argentino. «Muy bien, Miguel. Cada día mejor. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas en Buenos Aires?». «Bien, aunque con novedades. Voy a mudarme a Madrid el próximo mes. Me han ofrecido un puesto en una empresa de ingeniería aquí». «Eso es maravilloso», exclamó Elena, genuinamente feliz. «Será estupendo tenerte cerca. Hay algo más que quería contarte», continuó Miguel. «He estado viendo a mi madre regularmente y está cambiando. La terapia parece estar ayudándola a enfrentar sus problemas». Elena guardó silencio un momento. Desde el juicio, no había vuelto a ver ni hablar con Carmen. La herida era demasiado profunda. «Me alegro por ella, Miguel. De verdad. Ella pregunta por ti a veces», dijo él con cautela. «Creo que realmente se arrepiente de lo que hizo». Elena suspiró. «Quizás algún día pueda perdonarla, Miguel, pero no ahora. Necesito tiempo. Lo entiendo perfectamente. Solo quería que lo supieras». Cuando terminó la llamada, Elena se quedó contemplando el horizonte de Madrid. Su vida había cambiado completamente en pocos meses. De ser una profesora que vivía modestamente en un pequeño apartamento alquilado, siempre preocupada por el bienestar de su tía, había pasado a ser propietaria de su hogar, libre de cargas económicas y emocionales. La traición de Carmen había sido devastadora, pero paradójicamente, también liberadora. Le había permitido ver la verdad, romper un ciclo tóxico de 15 años y comenzar a vivir para sí misma. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, Elena pensó en todas las personas que podrían estar pasando por situaciones similares,
Personas generosas atrapadas en relaciones de abuso financiero, disfrazadas de amor familiar. Personas que, como ella, necesitaban despertar y poner límites. Decidió que, una vez completamente recuperada, utilizaría parte de su tiempo libre para colaborar con organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso financiero familiar. Su experiencia podría servir para que otros identificaran las señales de manipulación antes de que fuera demasiado tarde. El camino hacia la sanación no sería fácil ni rápido. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, pero Elena sabía ahora que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Había enfrentado la traición de su única familia y había salido victoriosa, no solo recuperando su dinero, sino también su dignidad y su libertad. Mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo madrileño, Elena levantó su taza de café en un brindis silencioso, por las segundas oportunidades, por los nuevos comienzos, por la verdad, por dolorosa que fuera, y sobre todo, por el valor de decir no cuando es necesario, incluso a aquellos que creemos amar. Su historia no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Una historia donde ella, finalmente, era la protagonista de su propia vida,